Lo tenemos en línea y quiero agradecerle muy especialmente. De hecho, lo mencioné en el editorial la semana pasada, no le voy a dar detalles porque querría que hablemos tranquilos de los temas que tienen que ver con la conservación, con las especies exóticas invasoras y creo que lo mencioné la semana pasada con el zafarrancho que armó con los veganos cuando habló del tema de ganadería y agricultura en su momento. Para mí es un placer enorme estar en comunicación con Claudio Bertonati, una personalidad de la conservación en la República Argentina. Y la verdad no voy a hablar de tu currículum, Claudio, porque quiero que nos quede tiempo para la nota. Sería prácticamente imposible Bueno, poder avanzar luego. ¿Cómo andás, Claudio? ¿Qué decís? bien, buen día, feliz cumpleaños atrasados para vos y para Eduardo también, que aunque no lo Bueno, conozco, los buenos deseos nunca están de más, ¿no? sí, Y sí. bueno, muchas gracias por este reencuentro a No, la por distancia, favor, pero siempre un gusto. Nos encontramos la última vez en en Misiones. Misiones, en Misiones. el Congreso de Sí, Biodiversidad también. sí, sí. Excelente Bueno, presentación la tuya y un en su beso para momento. Alba también. Ah, Acá gracias. la tengo, acá está, así que Sí, sí, la escuché recién. bien, bien. Claudio, me gustaría que arranquemos como para romper el hielo. Sí, Si todavía quedó alguna esquirla de aquella frase tuya que está muy lejos de ser lo más importante que has hecho en conservación, porque has hecho y seguís haciendo muchísimo. Pero bueno, se gracias. mediatizó tanto eso de los veganos, los vegetarianos. Uh, Eh, Terrible. ¿Cicatrizó eso o sigue todavía vigente? ¿Te lo recuerdan cada tanto? No, cada tanto me lo recuerdan, pero pasó algo totalmente inesperado, porque yo ese artículo lo escribí porque todos los años cuando doy clases, tengo algún alumno que me dice, mire, profe, mire cómo será mi compromiso con la conservación de la biodiversidad que yo me hice vegano. Y yo cuando escuchaba eso, eh, me angustiaba un poco porque decía, pobre, esta persona lo hizo con el mejor corazón, la mejor buena voluntad, haciendo incluso sacrificios, porque a veces no es fácil Mm. tener una dieta muy estricta y sostenerla en el tiempo. Y entonces, bueno, yo digo, ya todos los años tenía que repetir más o menos lo mismo, y bueno, yo voy a escribir un artículo para anticiparme a esto, pensando en una escala de cabotaje mínima para mi entorno. Pero un medio, Noticias Agropecuarias se llama, que para mí inesperado, porque yo, si hay alguien que se va a molestar, y va a ser seguramente la gente del sector agrícola. No, todo al revés fue. O sea, la Estaban buscando gente, soldados para la causa antivegana. no sé, increíblemente desde el sector agropecuario, son los que, te diría yo, más empatizaron con el artículo en el que decía que eh, no pasa por ahí la conservación de la biodiversidad por ser vegano o por tener una dieta vegetariana estricta, sino pasa por ser inteligente, es decir, elegir los alimentos mejor producidos, con menor impacto ambiental, los de estación, los más cercanos. Porque si yo le propongo a un hombre, a una persona de la estepa patagónica, hacerse vegano, el impacto que va a generar en la huella de carbono, en la huella Sí. de agua, va a ser muchísimo más impactante en lo ambiental y contra la biodiversidad que como ovejas, carne de oveja y digamos, eso es algo, a veces las personas como se han alejado tanto del mundo natural, van al supermercado y creen que todos los bienes, todo lo que consumimos, viene del supermercado. No se preguntan de dónde viene el kiwi, o de dónde vienen los tomates cherry o las bananas que a veces vienen de Ecuador, es decir, cuando la Argentina produce bananas. Sí, sí. Y compramos kiwis teniendo una gran diversidad de frutas locales y no computan el petróleo que hay que usar para traerlo en avión o en barco, todos esos cargamentos. Y piensan que por comer un arroz somos el Dalai Lama. Sí, Y bueno, no, cuando andé a por- visitar una arrocera, y no, fíjate son que terribles. se drena un estero donde viven carpinchos, lobitos de río, yacarés, federales, patos, y bueno, y el productor obviamente va a defender su cultivo contra todo animal que, que genere un disturbio o un impacto negativo sobre su cultivo. Entonces,
Eh, Eso normalmente la persona que vive en una ciudad desconectada de los espacios verdes, de recorrer las áreas productivas, no lo ve y simplifica su universo. Y claro, es una opción de vida muy fácil, porque vivir desinformado es muy fácil. O sea, se te hace la vida más llevadera. Es mucho más complejo eh, analizar la realidad y tomar decisiones que son meditadas, pensadas, donde, por supuesto, yo además como muy poca carne por un tema de salud, ¿no? Sí, es totalmente razonable. A mí me No es que, pasa también, cada vez como menos. O sea. entonces no es que pasa por si sos carnívoro o sos vegetariano o vegano, no, pasa por primero por un tema de cuidar la salud, por otro tema de cuidar la salud más grande, que es la del ambiente que nos rodea, Claro. de la biosfera o de la biodiversidad, donde tenemos que ser solidarios. Y bueno, yo tengo mi huertita, mi casa, trato de consumir todos los productos de estación, ¿no? Y bueno, de alguna manera es buscar también la coherencia entre lo que uno piensa, Sí, justamente sostiene empezamos y el vive. programa hablando de hipocresías y relacionado justamente con eso, así que bueno, se relaciona con esas cuestiones. O sea que me hiciste acordar Sí, de la COP de CITES del 2013, que fue en Bangkok. Ahí había una gran discusión con respecto a los inuit, los esquimales, sí. que estaban peleando porque se les permita legalmente consumir también carne de osos polares, que no es tan delicado en situación poblacional como se piensa. En algunos lugares son complicados y conflictivos, y que se les permita consumir eventualmente carne de oso polar y de foca Mira. también en el lugar. Y me acuerdo que la gran movida ahí era de algunas ONG internacionales diciendo, pero ¿por qué no hacen agricultura? Este, Ah, Claro, eso, claro, En la está zona. bien, el lugar sí, propicio. sí. Bueno, este, viste, esa desconexión sí, sí, que a sí. nosotros nos hace reír por las ideas que, que germinan en esa desinformación, que a veces son ridículas, salen de alguien que no conoce el mundo, que no conoce las realidades, que además desconoce la diversidad cultural, porque a mí no se me ocurriría matar un oso o una foca porque tengo otra cultura, pero no es ni mejor ni distinta, no es superior ni nada que se le parezca. Simplemente nacemos en contextos diferentes. O sea, Obvio. para los occidentales, en general, los murciélagos son animales espantosos, horribles. En Asia, en cambio, son sagrados. En China, la palabra murciélago es fiu, que es felicidad. Mirá vos, que es una cosa. eh, También o es sea, se sopa, ¿no? escribe. Mirá cómo nos fue con el COVID. Sí, sí, sí. No, bueno, es que dentro de China hay una diversidad Sí, cultural enorme también, ¿no? totalmente diverso. Sí. Tenemos de todo. Pero yo, todo depende del contexto cultural y también depende de qué manera nos relacionamos, más allá de ese contexto cultural, porque dentro de cada cultura tenemos los buenos y los malos, y lo del medio. Ujú. Entonces, no es que por una raíz cultural vale todo. No, no. Además, el mundo está cambiando, el mundo se ha empobrecido. De muchas maneras, ¿no? Una de las maneras es la diversidad de especies y recursos naturales que muchas de ellas representan y la abundancia de esos recursos. O sea, somos una sociedad depredadora, ¿no? Bueno, digamos, hay un antropólogo, Harris se llama, decía que nuestras sociedades son cosmofágicas, es decir, se devoran el cosmos. Y eso nos tiene que invitar a pensar qué es lo que podemos hacer, por dónde empezar, no dejarse agobiar por los diagnósticos. Nosotros estamos sobrediagnosticados ambientalmente, ya sobran diagnósticos, lo que faltan son Tratamientos. medicamentos o tratamientos que sean eficaces, ¿no? Sí, por ahí más que tratamiento, las acciones de las personas, porque el tratamiento también está Sí, sobreinformado, sabemos qué es lo que hay que hacer. El tema es sí, hacerlo, empezar con la acción, ¿no? claro, justamente, hasta psicológicamente diría, ¿no? Que nunca hay más resistencia a cambiar que cuando llega el momento de cambiar. Entonces, claro, uno está a veces convencido que es lo correcto, que sí, que tenemos que ajustarnos los cinturones, que tenemos que ser más coherentes, tenemos que separar los residuos, tenemos que
si tenemos que tenemos un jardín, optar por las plantas nativas de la región, que a veces son, para el ojo desentrenado, son más feas o son menos vistosas, cuando en realidad sí, serán menos vistosas que las que se producen en viveros, que son de origen asiático o europeo, pero atraen, interactúan con la fauna local y son modestas contribuciones que colectivamente mueven la aguja. O sea, si yo solamente lo hago yo en mi casa nada más, no va a pasar mucho. Pasan muchas cosas igual, eso se los aseguro. Mi casa está llena de mariposas todo el año, hay Acá. picaflores todo el año. Ya lo tratamos el tema ese también. Ya estamos Sí, a full con las mariposas. Hola, Claudia. no, y es fabuloso. Los vecinos, los que no están cercanos, siempre tuve que poner cartelitos para que la gente entienda. Eh, mi esposa Lorena los hizo porque a tanto nos preguntan, pero ¿por qué aparecen esas mariposas? A ver qué acá, nueva esa idea, cantidad? cartelitos que dicen que, Claudio. Información Y sobre las mariposas. en esta casa viven mariposas gracias a estas plantas que es autóctona. Ah, muy bien. O está el dibujo de todo, pintó Algo está pensando la, copiar los cartelitos, porque las plantas y el Ya las mariposario te- ya lo está armando así. No, un poco ahí Bueno, y también también, es luchar contra el imaginario de la gente, que cuando te ve el alambre con guaco o con taxi, te dice, sacá esos yuyos de ahí. Porque claro, no bueno, son pero vistosos o no tienen flores de colores, pero yo tengo todas las mariposas en el patio. y bueno, nosotros lo hemos hecho hasta en la plaza, Sí, sí. la más cercana, hemos plantado un montón de plantas nativas y al principio, bueno, los pelotazos, el vandalismo. La misma municipalidad le pasó con la borradora todo 2 veces, hasta Claro. que, bueno, la También me pasa, perseverancia sí. también tiene su premio. ¿Viste? Pusimos cartelitos también en la plaza, donde si Sí, cuidamos las plantas, nos regalan flores, mariposas y picaflores. Entonces, bueno, también esto es como la conservación a gran escala. sí. No son victorias ni derrotas absolutas, son avances y retrocesos, ¿no? Mm. Pero a la larga, cuando uno persevera, se impone el avance, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, Siempre cuento que acá en mi universidad, el efebo, que es el símbolo de la universidad, que sí, viste, es el sello de la universidad, cambió sí, hace un par de años y ahora el efebo de la UNL corre en un humedal. Entonces, yo a veces digo, no hay que cesar en las luchas o en las explicaciones que uno da una y otra vez a las mismas personas porque exacto, de alguna manera cambian. Así que te quería preguntar, ¿en sí, cuál lucha estás sí. ahora? Porque sé que estás bastante ocupado. ¿Y cuál es la lucha que te está ocupando ahora, en Mira, este momento? yo soy parte o sea, Sí, sí. no lidero nunca nada, siempre No, no, pero acompaño ¿en qué procesos, te has ¿no? subido? Bueno, en eso estoy en varios frentes, ¿no? Uno es que me desvela desde hace años, es la necesidad de, de crear reservas naturales cerca de la gente, es decir, en las ciudades o en los Ajá. entornos de las ciudades. Justo ayer, que fue el aniversario de la muerte de Juan Carlos Chévez, yo Ujú. compartí en Instagram un pedacito de una conferencia que él dio en Varadero, en la provincia de Buenos Lo Aires, vi, donde, muy, muy ah, emocionante. Y justo Eduardo donde me hablaba de pasó esto. una foto hace un rato tuya de Don Atahualpa y de Juan Carlos también, así que Oh, sí, justo fueron días de gloria, sí, sí, porque éramos mocosos nosotros, pero veinteañeros, ¿no? Pero sabíamos con quién andábamos, ¿no? sí. Entonces, Aclaremos, eh, Juan Carlos Chévez, sí, fallecido, tristemente fallecido hace mucho sí, tiempo ya, el autor de, más reconocido por eso, a pesar de todo lo que ha hecho, de Los que se van, Ujú. esa Biblia de la conservación. sí, así es. Y bueno, para mí es muy importante esto de sumar pequeñas reservas naturales cerca de la gente, porque en el actual contexto, eh, casi es utópico pensar que todos los argentinos van a poder conocer sus parques nacionales. Ujú. Muchos argentinos nacen y mueren sin haber visitado uno, a veces Sí. porque no les interesó, a veces porque no tienen los recursos, las posibilidades. Entonces, y bueno, para justamente la gente más vulnerable, la que no tiene chances de ir muy lejos, tenemos que crear esas reservas naturales por muchas razones. Una es para darles la oportunidad que se reencuentren con el resto de la naturaleza, de la cual nosotros somos parte, ¿no? Y ese reencuentro siempre es sanador, siempre tiene cosas buenas. No es ir a caminar rápido, no, es ir, detenerse, dar gracias por el mundo que nos tocó vivir,
tan lleno de vida y de cosas hermosas, ¿no? Sobre todo cuando uno las compara con la cotidianidad urbana, donde está la violencia, el robo, donde hay tantas cosas desagradables. Entonces, bueno, y además terapéuticamente está demostrado por distintas academias de medicina que el contacto con los espacios verdes nos hace bien. Es decir, habrán escuchado hablar muchas personas de los baños de bosques o baños de naturaleza, que ahora están, cada vez se habla más de Sí, ellos. acá, Bueno, acá mismo en Saucanigás ahora están con el tema de baños de bosque también. mira, Es importante, sí. no sabía, no es que bueno. Sí. Bueno, esto surgió en Japón en el año 82, o sea que tiene Ujú. sus años, y desde ahí para acá, desde aquellos ensayos que había impulsado el propio gobierno del Japón para mejorar el rendimiento, originalmente ese era el objetivo, mejorar el rendimiento de los trabajadores, no solo lograron eso, sino que se dieron cuenta que una persona que sale a caminar despacio por un área natural, baja sus niveles de ansiedad, que se miden a través de la saliva, con los niveles de cortisol, baja el ritmo cardíaco, baja la presión arterial, y que si eso se sostiene, como se puede sostener un deporte o una actividad física, como puede ser salir a correr o hacer yoga o hacer meditación o lo que fuera, bueno, si uno lo puede sostener, la calidad de vida mejora, la salud física y mental mejora. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro, si seguimos sumando áreas naturales chiquitas, protegidas, bueno, estamos contribuyendo a consolidar lo que se denomina la estructura verde o la estructura ecológica de una ciudad. Es decir, reforzar los pulmones que permiten mejorar la calidad del aire, amortiguar las temperaturas, absorber el agua de las inundaciones, amortiguar el cambio climático, y al mismo tiempo que sean como aeropuertos o pequeños reservorios para la biodiversidad, ¿no? Es decir, tenemos, yo en mi casa, que es chiquito, mi jardín, todo por supuesto con plantas nativas de la región, yo puedo ver muchas especies que no están en el resto de la ciudad, como el celestino, el naranjero, o sea, bichos que para mí, cuando yo los veo, me genera alegría, me genera felicidad, pero qué suerte que todavía están acá en la región, todavía vienen, ¿no? Y si todos hiciéramos algo en la vereda o en el patio, balcón, terraza, jardín, la sumatoria de todo eso mueve la aguja. Sí. Claudio, Carlos Piña te habla, muy buenos Sí, días. Carlos, buen día. Te quería preguntar, en esta cuestión de la conservación, vinculado con lo que mencionaba Alejandro recién, del uso de los osos polares o la opción B de andar a hacer agricultura en el Polo Norte, ¿cómo juegan las ONG, cómo juegan los organismos animalistas en esta batalla de la conservación? Qué pregunta. Mirá, Tratar de hacerlo cortito porque tenemos para 10 programas con eso. Sí. Y las ONGs, bajo ese título tenemos una diversidad biológica enorme, donde hay de todo. Pero yo señalo, para mí hay una enorme diferencia. Yo tengo más de 60 años, ¿no? Como algunos de ustedes. Nuestra generación, cuando se involucraba en la conservación, había un paso previo, que era salir a caminar y recorrer la naturaleza, para entender de qué estamos hablando. Hoy muchos jóvenes que militan en la conservación no pisaron nunca un espacio verde, no fueron a conocer, no te pueden nombrar 5 especies de aves o de peces o de plantas silvestres de su región. Entonces eso trae consecuencias, digamos que por supuesto consecuencias intelectuales, es decir, que habla de algo que no domina, que no conoce, no puede discernir que es una especie exótica o invasora de una que coevolucionó o surgió en ese territorio donde él está. Entonces defiende por igual una planta invasora o un animal invasor que es un factor de extinción y un disturbio ambiental que le sale muy caro a la sociedad económicamente, que una especie amenazada autóctona. Y lo mismo pasa con cualquier otro desafío ambiental, es decir, como esto de proponer el cultivo en áreas donde o no se puede cultivar o no se puede vivir de ese cultivo. Entonces se pierde
la racionalidad de las propuestas. ¿Y qué pasa? Lamentablemente, para los medios a veces, el que grita más fuerte es más noticia que el que defiende una causa con argumentos técnicos, razonados, con una expresión sobria, como puede ser la de las universidades. Entonces, ¿qué pasa? Las autoridades terminan escuchando más al que grita más fuerte que al que sabe más. Y hoy pareciera que el saber no garpa, como dirían los jóvenes. Sí. Estamos más Es más, cambalache que nunca. Y a veces no Sí. es solo que grita más fuerte, sino que son más, y a veces son muchos más, totalmente desinformados. Pero esto lo planteaba Graham Webb, el ex presidente del Sí. grupo de especialistas, con las luchas en Australia también con eso. Viste que siempre se buscan los stakeholders, los Sí, sí. miembros Formadores de relevantes o los actores relevantes, digamos, en una cuestión. Entonces resulta que una comunidad cercana al Parque Kakadu en el territorio norte de Australia, que aprovecha los cocodrilos de manera sustentable, está preocupada para que se mantenga la expectativa de conservación y que ellos puedan seguir siendo beneficiarios. Y son 200, ponele 400, ponele que son 500, esa comunidad aborigen ahí en el lugar. Que lo hacen de manera desde tiempos inmemoriales, o sea, es totalmente sustentable. Y por otra parte, en Sydney hay varias ONGs que están opinando con respecto a lo mal que está eso que estén haciendo ahí, que por ahí matan algún animal o que cosechan los huevos y que consumen los huevos y todo ese tipo de cuestiones. Y el político analiza, tengo 500 stakeholders en el territorio norte de Australia y tengo 50.000 en Sydney que dicen que eso es una barbaridad. Y bueno, hay 50.000 que opinan que es una barbaridad. Entonces se termina tomando la decisión en función de 50.000 almas, por ahí bien intencionadas, pero que no tienen la menor idea de qué se trata. Por eso Graham insistía que había que diferenciar para la normativa en primary stakeholders y secondary stakeholders, o sea, actores relevantes Claro. primarios y actores relevantes secundarios. No puede valer lo mismo, no hablo de voto calificado, pero no puede valer lo mismo la opinión de quien no tiene la menor idea de qué está hablando, ¿no? Volvemos a la hipocresía, ¿no? Y ahí está, sí, sí, sí. Sí, y a veces también esa hipocresía está muy abonada con las necesidades de supervivencia de las ONGs, donde muchas veces su agenda no está basada en las necesidades locales o de la región, sino en una agenda ajena, ¿no? Que impone sus intereses, ¿no? Y bueno, digamos, yo siempre digo, cualquier ONG, lo primero que tiene que defender es lo más cercano. Y para defender los más cercanos hay que construir una agenda cercana, para actuar localmente, pensando globalmente, si querés. Pero a veces no. Se trabajan en temas que para nosotros son caprichosos. Yo digo, por ejemplo, el cambio climático se impuso, está bien, nos afecta a todos, pero se impuso de una manera arrasadora, dejando de lado un montón de otras necesidades que tiene el ambiente en la Argentina, como mejorar las prácticas agrícolas, las ganaderas. Hemos comprado la idea de la ganadería, ir abandonando la ganadería de campo, ¿no? Sí, todo al feedlot ahora. Y apostar al feedlot, que es una desgracia, Sí. ¿no? Desde todo punto de vista. Claudio, Decir, lo tengo al chupanquiano Eduardo Mozo que te quiere hacer una pregunta. sí, cómo no, bueno, Buenos días, Claudio. amigo, un abrazo. Bueno, encantado de conversar. Sobre este punto de las ONG y sus acciones, ¿cuál es tu opinión sobre la traslocación, particularmente la de los últimos días que se difundió sobre Yaguareté desde una ecorregión de Argentina a otra donde las poblaciones están con problemas? Mira, a ver, es un tema también para varios programas, pero acá pasa algo, está buenísimo el punto porque, como diría Yupanqui, están los que cantan para la tradición y los que cantan para el micrófono, ¿no? Y acá pasa algo similar. Están los que a devolverle a un paisaje, a un ambiente, a un ecosistema, su funcionalidad, y están los que hacen reintroducciones para ganar popularidad, generar recursos turísticos de manera casi caprichosa, ¿no? Entonces yo digo, bueno,
acá la primera pregunta es, por supuesto, hay distintos motivos que justifican una reintroducción o una traslocación. Si una especie está amenazada y no nos queda otra que mover animales para salvar esos pocos que quedan, bueno, hagámoslo. Pero después hay reintroducciones que están planteadas desde los caprichos. Si yo tengo que pensar, como en la conservación no sobra la plata, más bien lo contrario, yo tengo que pensar bien dónde la invierto. Y entonces, si tengo que pensar en un ecosistema que está dañado, que fue muy modificado, pensaría en todo caso qué función no está desempeñando ese ambiente. O sea, no está produciendo oxígeno, no está produciendo suelos fértiles, no está reteniendo agua, no está filtrando en las aguas, no está produciendo peces. Bueno, y entonces pensar cuál es la pieza o la especie que le está faltando para que vuelva a funcionar bien. Y después de pensar en esa especie, que puede ser un hongo, puede ser una gramínea, puede ser un arbusto, pero no, cuando uno revisa las reintroducciones en Argentina son todas de la megafauna carismática. Sí, ¿No? un video de reintroducir una gramínea no tiene tanto gancho. No recauda, No, ¿viste? y volvemos al tema de las hipocresías, está ¿Sí? permanentemente en todos lados, ¿no? Claudio, Entonces yo pensaría en eso, en cuál es sí, la sí. necesidad. Y, o sea, yo tuve un profesor que fue fabuloso, Roberto Crowder se llamaba, de, Mm. de, de nada que ver con las ciencias naturales, era de museología, y él nos dijo siempre que todo proyecto surja de una necesidad. Entonces me parece que ese es como un norte muy claro, ¿no? Primero detectar las necesidades y después darle forma al proyecto, ¿no? Y no al revés, porque si no estamos generando estos artificios, malgastando los pocos recursos que hay. Claudio, te agradezco muchísimo. Al Nos quedamos contrario, sin tiempo, pero me parece un excelente cierre. Y me contrario. queda para que avancemos en otra oportunidad con la amenaza silenciosa, ¿no? Con Ah, bueno, con mucho las gusto, especies exóticas invasoras, que también ha sido una lucha con tuya mucho y gusto. lo sigue siendo. Te Bueno, agradezco muchas gracias. muchísimo Un y te abrazo dejo a un gran todos. abrazo. ¿Eh? Un